Estudio bíblico, identificados con Cristo, unidos a Él, para santificación. Introducción, para que podamos comprender realmente el significado de lo que Pablo está tratando de comunicar en Romanos 6, es importante que recordemos la progresión de lo que expuso en los capítulos anteriores. Capítulos 1 y 2, toda la humanidad está en pecado y bajo la ira de Dios, judíos, gentiles, los moralmente buenos y los desesperadamente malvados. Todos están igualmente separados y condenados ante Dios. Capítulos 3 y 4, la justicia, la salvación es solo por la fe en la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz. Capítulo 5, ni nuestra condenación en Adán ni nuestro ser declarados justos en Cristo tuvieron nada que ver con nuestras propias acciones. Ambos fueron una cuestión de identidad que recibimos por la incredulidad y desobediencia de Adán y luego por la fe y obediencia de Jesús. Un ejemplo de esto es nuestra identidad física. Dos partes principales de nuestra identidad física son nuestra etnia y nuestro género. ¿Qué papel jugó cualquiera de sus acciones en la determinación de cualquiera de esas dos cosas? Las personas se mudan a otros países, aprenden otros idiomas y culturas, e incluso cambian su ciudadanía, pero ¿cambia eso su origen étnico? Es lo mismo con el género de uno. La gente hace todo tipo de cosas hoy en día para tratar de cambiar su género. Pero ninguna cantidad de cirugías y actuar o vestirse de manera diferente puede cambiar el ADN de uno. Es como un incrédulo que está tratando de hacerse justo a través de buenas obras, vistiendo su identidad pecaminosa de una falsa bondad. No cambia tu identidad espiritual. Este hecho añade un nuevo significado a la declaración de Pablo en Romanos 1 versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Poder de Dios. La única forma verdadera y completa en que una persona puede cambiar genuinamente su etnicidad o su género sería que Dios lo hiciera con su poder y autoridad sobrenatural, nacer de nuevo. Solo Él tiene el poder y la autoridad para lograr cualquiera de esas cosas. Así es con nuestra identidad espiritual. Todo ser humano nace con una identidad espiritual caída, depravada y condenada que hace imposible que seamos declarados justos y recibamos la vida eterna, y no tenemos el poder ni la autoridad para cambiarla. Pero Dios sí lo hace y lo hizo a través de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión sustitutivas de Jesús. Y ahora, en Romanos 6, Pablo va a explicar exactamente cómo Dios cambió nuestra identidad espiritual. Leamos Romanos 6 versículos 1 al 6 que, pues, diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículos 1 al 6. Versículo 1, una de las últimas cosas que Pablo declaró en el capítulo 5 fue que la ley fue dada para exponer el pecado o para hacerlo manifiesto. Pero, donde abunda el pecado, abunda mucho más la gracia. Pablo sabía que la gente tendería a malinterpretar esta declaración y pensaría, oh, no importa cuánto pequemos. Entonces, plantea la pregunta que sabe que la gente hará, miremos, ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6 capítulo 1 versículo 2, la respuesta de Pablo a esa pregunta es que la aborda basándose en la identidad, ¿cómo haremos nosotros, los que son como nosotros? Nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo continuaremos viviendo en él en esto? Pablo nos está diciendo una de las características que caracteriza esta nueva identidad espiritual que hemos recibido por la fe en Cristo, y es que estamos muertos al pecado. Pablo nos caracteriza como aquellos que han muerto.
Tenga en cuenta que Pablo no nos está llamando a morir al pecado, pero debido a que Dios sobrenaturalmente nos dio una nueva identidad espiritual, ahora somos aquellos que están muertos al pecado. El decir que ya hemos muerto al pecado, es una referencia a nuestra identidad y la relación que teníamos con el pecado en esa vieja identidad espiritual condenada que teníamos en Adán. Ya no estamos bajo su dominio o autoridad y ya no podemos ser condenados por ello. Su paga ya no es nuestra paga, la paga del pecado es muerte. Ya no nos separa de Dios, porque Cristo tomó ese viejo hombre con todos sus hechos malvados y lo crucificó, tomando la identidad y sus hechos, es decir, la fábrica y sus productos, por así decirlo, el remanente del viejo hombre sigue en nuestros cuerpos mortales, pero nuestras almas han muerto al pecado, aunque siga morando en nuestros cuerpos mortales porque posicionalmente hemos sido unidos al Espíritu Santo en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que, pues, diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6 versículos 1 y 2. Entonces, debido a nuestra nueva identidad espiritual y al hecho de que la pecaminosidad ya no es parte de lo que somos, Pablo hace esta pregunta, comillas: ¿cómo pueden los que han muerto al pecado seguir viviendo en él? Esta noroeste es una súplica para dejar de vivir en pecado, pero es una pregunta retórica. Él está respondiendo la pregunta que sabía que algunos tendrían en el versículo 1. Y nuevamente, la respuesta es en términos de quienes ya nos hemos convertido en Cristo con una nueva identidad espiritual. Fíjate cuántas veces en este capítulo Pablo hace referencia a nuestra muerte con Cristo, cuántas veces en Romanos capítulo 6 dice que estamos muertos al pecado mediante el cuerpo de Cristo, versículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 13. Prueba de que Pablo realmente está tratando de convencernos a nuestros corazones de la realidad de nuestra nueva identidad espiritual. Esto deja perplejos a muchos, este anuncio de que morimos al pecado, en tanto que esta lucha con el pecado, y con el interior, es una de las experiencias conscientes más constantes del creyente. Pero, como vemos en otra parte, no debemos confundir nuestra relación con el pecado con su presencia. Distingue este hecho revelado de que morimos, de nuestra experiencia de liberación. Porque no morimos al pecado por nuestras experiencias, pero morimos al pecado en la muerte de Cristo. Cristo lo llevó a cabo una sola vez. La fe en que estamos muertos al pecado deja inoperante de nuestros cuerpos al pecado o viejo hombre que, si bien sigue latente en este cuerpo caído, pero Cristo nos hizo morir al pecado juntamente con él, cuando él condenó al pecado en su propia carne. Veamos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8 versículo 3. Porque el hecho de que morimos al pecado es una palabra divinamente revelada acerca de nosotros, y no podemos negarlo. La presencia del pecado en nuestros miembros hará que este hecho de que morimos a él sea difícil de comprender y sostener. Pero Dios dice que es así. Ahora Pablo comenzará a mostrarnos por qué estas cosas son ciertas para nosotros. Miremos Romanos 6 capítulo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6 capítulo 3, Pablo comienza a mostrarnos cómo esto se hizo realidad para nosotros al hacer otra pregunta: ¿o no sabéis que como muchos de nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La pregunta de Pablo en el versículo 2 es una pregunta lógica a menos que usted no esté consciente de la realidad de la identificación del creyente con Cristo. Hemos sido puestos en su muerte, por eso estamos muertos mediante el cuerpo de Cristo al pecado. Nuestra nueva identidad fue dada en su resurrección y no tiene relación con el pecado en nuestra nueva posición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero condicionalmente seguimos con el cuerpo caído que contiene esta vieja naturaleza pecaminosa. Que los creyentes continúen viviendo en pecado, ignorando que están muertos al pecado, no tiene sentido a menos que no estés consciente de los hechos que se han hecho realidad para nosotros al ser bautizados o colocados en Cristo. La identificación del creyente con Cristo significa que todo resultado que él obtuvo y cumplió a través de su muerte, sepultura y resurrección,
todo lo que se ha vuelto verdad para él debido a lo que él logró se vuelve instantánea, completa e igualmente verdad para nosotros. Porque todo lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros juntamente con él. Así que aquí en el versículo 3, Pablo nos está hablando de lo primero que se hizo realidad para nosotros debido a nuestra identificación con Cristo, por haber sido colocados en Cristo, y es que hemos sido colocados en su muerte. Todo el resultado que él logró y recibió como resultado de tomar todo el pecado del mundo entero y morir y pagar por ello, todo se vuelve realidad para nosotros también. Romanos 6 versículos 4 y 5. Por lo tanto, Pablo dice que, debido a nuestra identificación con Cristo, no solo los resultados de la muerte de Jesús en la cruz se hicieron realidad para nosotros, sino también los resultados de su resurrección. Necesitamos recordar qué fue lo que Jesús logró a través de su muerte, sepultura y resurrección. Se hizo pecado, tomó el pecado del mundo y luego se entregó a sí mismo como pago por todo. Su pago satisfizo tanto la justicia de Dios, que Dios lo resucitó y lo trajo de vuelta a su presencia, recuerde que se había apartado de él en la cruz, y lo sentó a su diestra en el cielo. Y ahora, debido a nuestra identificación con Cristo, la justicia de Dios ha sido satisfecha a nuestro favor, gracias a lo que Jesús ya hizo. Y así como Jesús resucitó a una nueva vida en plena aceptación del Padre, así también nosotros. Caminar en la novedad de la vida, esto no significa una nueva forma de vivir, como simplemente cambiar la forma en que vivimos. Pero significa un nuevo tipo de vida, uno que no tiene relación con el pecado. Uno que ya no está bajo la autoridad del pecado. Es el nuevo tipo de vida que todos los creyentes son uno en y con el Cristo resucitado. ¿Cuáles son las características de la vida espiritual de Jesús en este momento? Lo mismo ocurre con nosotros. En el versículo 5, Pablo duplica la realidad de estas verdades de identificación. Si nos unimos a él a través de la identificación y hemos compartido la realidad y los resultados de su muerte, también compartiremos la realidad y los resultados de la semejanza de su resurrección. Veamos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2 versículos 4 al 6. El punto de Pablo al enfatizar la realidad de los resultados de nuestra unión e identificación con Cristo es que esta es la causa misma por la que debemos saber y creer que, como cristianos, tenemos una nueva identidad espiritual. Esto es exactamente lo que dice en el versículo 6. Miremos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículo 6. Saber esto, naturalmente significa llegar a saber o llegar a conocer, familiarizarse con el hecho. El viejo, nuestro viejo yo, nuestra vieja humanidad tal como éramos en y desde Adán. La identidad espiritualmente condenada, separada de Dios que recibimos por ser descendientes de Adán. Entonces, este es uno de los resultados que recibimos de haber sido colocados en su muerte, es decir, que trajo la crucifixión muerte de nuestra antigua identidad espiritual. Quienes éramos en Adán ha sido crucificado. Sería como morir como mexicano y volver a nacer como japonés. Su antigua etnia estaría muerta y desaparecida. Esto es exactamente lo que nuestra identificación con Cristo logró espiritualmente en la cruz, la cocrucifixión. La crucifixión y muerte de nuestra antigua identidad espiritualmente muerta y condenada y luego recrearnos y resucitarnos con una nueva identidad espiritual justa, santa y completa. Nuestra cocrucifixión no se trata de lo que hemos hecho, sino que todo lo que fuimos fue cortado en la cruz. Muchas veces esto no significa mucho para nosotros porque no entendemos cuán desesperadamente lo necesitábamos. Pablo continúa en el versículo 6 y nos dice cómo Dios ha diseñado este proceso de crucificar nuestra antigua identidad espiritual y recrearnos con una nueva identidad espiritual para que nos afecte para bien a diario. Primero, él dice, que el cuerpo de pecado sea hecho impotente, o anulado, literalmente, significa estar fuera del control.
Cuerpo de pecado se refiere a nuestros cuerpos aún no redimidos y no liberados del dominio del pecado. Es el cuerpo humano terrenal caído con su pecado interior. A menudo nos referimos a ella como nuestra carne. Dado que nuestro viejo hombre identidad fue crucificado con Cristo, todos los derechos y reclamos que el pecado tenía en nuestras vidas se han ido y el Espíritu Santo puede anular el cuerpo del pecado, la carne, liberándonos así de la esclavitud del pecado y reinando en nuestras vidas. El resultado de que el cuerpo de pecado se vuelva impotente es que ya no viviremos como esclavos del pecado. La esclavitud de Israel en Egipto proporciona un excelente ejemplo de esta verdad espiritual. Habían vivido en la esclavitud durante 400 años. Se había convertido en su identidad. Todos los niños nacían automáticamente en la esclavitud y crecían y se convertían en esclavos. No podían hacer nada para liberarse. Dios intervino divinamente y los liberó. Él hizo todo el trabajo. Levantó un libertador, orquestó todas las circunstancias que provocaron su liberación, los guió, los protegió y completó su liberación al destruir a su enemigo y darles una nueva identidad en una nueva tierra. Una vez que fueran libres y vivieran en una nueva tierra, ¿qué pensaríamos de ellos si hubieran continuado orando por la liberación de la esclavitud? Diríamos, comillas, no saben que cuando Dios logró su liberación de Egipto, destruyó el ejército egipcio en el Mar Rojo y los condujo a la tierra de Canaán, eso cambió su identidad de esclavos a ser un pueblo libre. Dios te dio una nueva identidad en una nueva tierra. Ya no tenéis que temer y vivir como esclavos, porque sois libres. Esto es exactamente lo que Pablo dice que nos sucedió espiritualmente en Cristo. Nuestra única tarea es simplemente creer lo que Dios dice que ha provisto a través de Cristo como nuestra solución. Pero la mayoría de los cristianos pasan su tiempo rogándole a Dios por la victoria. Porque estamos buscando y dependiendo de nuestras propias obras y obediencia para sentirnos aceptables y justos ante Dios en lugar de nuestra identidad en Cristo. Esta es exactamente la razón por la cual Romanos 5 es tan fundamental. Nuestras obras no nos hicieron pecadores, ni son nuestras buenas obras las que nos declaran justos. Se nos ha ordenado considerarnos muertos al pecado, no importa cuán grande y fuerte parezca el pecado. Uno de los engaños más grandes de Satanás es engañar a los creyentes fervientes y sinceros para que rueguen a Dios por lo que Él dice que ya ha hecho. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículo 6. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2 versículo 20. Dios declara que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Debemos caminar en fe en la realidad de esa declaración. Cita de William R. Newell, es la conciencia de ser pecador lo que aleja a los santos de esa vida gloriosa que vivió Pablo. Pablo no muestra absolutamente ningún sentido de esclavitud ante Dios, sino que continúa en bendito triunfo, ¿por qué? Sabía que había sido justificado de toda culpa por la sangre de Cristo y sabía que también estaba justificado, limpio, del pecado mismo. Y por lo tanto, aunque andaba en un cuerpo aún no redimido, era completamente celestial en su posición, vida y relaciones con Dios. Sabía que estaba tan justificado del pecado mismo como de los pecados. La presencia consciente del pecado en su carne solo le recordaba que estaba en Cristo. Ese pecado había sido condenado judicialmente, como relacionado con la carne en la cruz. Y que fue justificado en cuanto al pecado porque murió con Cristo y su anterior relación con el pecado había cesado por completo. Su presencia no le dio ningún pensamiento de condenación, sino que solo avivó su anhelo por el cuerpo de redención, cuerpo celestial, en el arrebatamiento. Justificado del pecado porque el que ha muerto está justificado del pecado. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículos 1 al 6. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5 versículo 16. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2 versículos 19 al 21.